Don José Rábano y Doña Nachi. Capítulo 3. Las viviendas de Penca denotaban desde lejos pobreza extrema, amargura, abandono, olvido, despojo, engaño, injusticia, miseria, discriminación, corrupción. Pero desde dentro algo peor se cernía, porque significa hambre, mucha hambre, frío, mucho frío, desnutrición, llanto, impotencia, insalubridad, desgano, enfermedad e incluso muerte temprana. Cundía el desaliento por toda Antigüita y este se transmitía de generación en generación. Sin embargo, el pueblo pronto se cansó de lamentaciones y se puso a trabajar. Las cosechas de temporal eran pobres y poco abundantes, aunque los señores del pueblo conocían casi a la perfección los ciclos de la vida, guiándose siempre por las fases de la luna para asegurar la cosecha. Así, sembraban en primavera, cultivaban en verano para cosechar poco en otoño, y de esta manera tener un invierno llevadero en esas casas de penca que todavía se veían en el pueblo. Y claro, un año sembraban maíz y el otro también. Naturalmente el pueblo estaba enclavado justamente un poquito antes de lo más recóndito del valle del Mezquital. Tal vez por eso era invisible, imperceptible a los ojos de quien no quería ver. Por ello, este pueblito no parecía en mapa alguno. La única vía de comunicación que tenía era un camino real que por fortuna atravesaba por los linderos del pueblo y que comunicaba a Mañuzzi, la cabecera municipal, con Tlachichilco. Todavía se escuchaban los prolongados diálogos de gente grande en perfecto ñañú. Había una característica que era común y abrazaba a todos. Todos coexistían en una miseria difícil de representar con palabras, aunque fácil de imaginar. Pero como dijo aquel, todos estaban bien jodidos, aunque bien acostumbrados. Una época se dejaron difundir señales y voces lejanas que parecían más bien provenir de otros mundos, porque anunciaban que por fin un canal de retroceso traería las aguas negras y regaría las tierras inhóspitas de la región. Se dejó sentir la esperanza tantos años esperada. Se acrecentaron las plegarias de los dioses y de los antedioses, incluso se daban las gracias al cielo por adelantado. La gente se unió, se formó un comité central que iba y venía y se paseaba por todos lados, de paraje en paraje, de ciudad en ciudad, de Mañuzzi, de la Bella Airosa, de la antigua Tenochtitlan, de todos lados, y se hablaba que andaban hasta un lugar llamado Salto Tlamaco, donde decían que apenas les hacían caso, pero les daban esperanza. Luego, la gente se tornó todavía más creyente. Trasladaban sus rezos a la capilla del Señor de las Maravillas y luego subían al Cerro de la Magdalena y ahí elevaban sus plegarias. Ya soñaban, ya se imaginaban con las canaletas, con harta agua recorriendo por las milpas del pueblo. Ya se imaginaban sembrando, viendo brotar el maíz, el frijol y por fin otros cultivos. Se visualizaba cosechando legumbres por toneladas. Yo sembraré jitomate del rojo, ese sí deja. Yo sembraré alfalfa y compraré muchas vacas, pondré un establo. Yo le tengo fe a las calabazas, sembraré 2 hectáreas. Y luego se ponían a platicar de todo lo que querían con las ganancias, pero desafortunadamente los ruegos no fueron suficientes, porque esa esperanza
Esa añeja esperanza se quedó en los límites de la carretera México-Laredo y nunca llegó al destino esperado. Parecía que los pueblos de la parte alta de Mañutzi estaban condenados a la desesperanza, predestinados al fracaso y a la pobreza. Hasta las leyes del universo estaban en contra del indio del mezquital. Como ejemplo claro estaba la ley de la gravedad que les jugaba chueco en momentos tan determinantes. Porque la única respuesta parecía simple, aunque no lo era. ¿Cómo explicarle a esa gente, a esa pobre gente, que el agua simplemente no sube, se regresa? No se puede luchar contra las leyes que dicta la naturaleza. Así que los ñañús de esta parte siguieron luchando por sobrevivir en esta tierra semidesértica y hostil. Pareciera que eso que se decía de la tierra húmeda, gruesa y fértil era una burla o una guasa de mal gusto. Por el contrario, las grandes extensiones de tierras regadas con aguas negras de Mañutzi hacia abajo trajeron grandes beneficios para sus propietarios. De mera entrada sus tierras subieron de precio. Pudieron sembrar sus tierras y regarlas en forma económica y constante, tener cosechas seguras, permitiéndoles tener con qué mantener a sus familias y llevar una vida más digna. Los que no tenían tierras, por lo menos tenían fuentes de empleo. Apenas unos kilómetros arriba, la vida siguió igual. Y ahí le tocó vivir a don José Rábano, que se llamaba así porque cuando lo llevaron a registrar, le dijeron a la secretaria del ayuntamiento que le pusiera José Rábano, el apellido de su padre. Pero ésta se distrajo un instante y omitió ponerle el acento en la A. Y ese error José Rábano lo tuvo que llevar en el nombre toda la vida, porque cuando el maestro de la primaria rechazó inscribirlo en la escuela haciéndoles ver el error, fueron a reclamar a la misma mecanógrafa del registro civil de la presidencia municipal. Al llegar, don Matías Rábano, padre de José Rábano, en ese entonces apenas un chilpayete de 5 años, la saludó con mucho respeto, quitándose apenas el sombrero, diciéndole señora. Y esto provocó en ella un coraje que en primera instancia se aguantó, pero la segunda vez dio pie a iniciar un discurso por demás grotesco que recordaron por mucho tiempo. A ver, señor, ¿de dónde vienen? De aquí luego, de Antigüita. ¿Antigüita? ¿Y de dónde queda eso, señor? ¿Dónde queda? Aquí, por el camino real que lleva a Tlachichilco, antes de llegar a Oshashni. A ver, señor, ni su pueblo se llama Antigüita, ni ese camino real lleva a Tlachichilco. Ya muchas veces se les ha dicho que ese pueblo no se llama Antigüita, se llama Cañada Chica Antigua, señor. Y si sigue usted por el camino real, llegará a Santiago de Anaña. Tlachichilco se llamaba hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, señor. Así que deben de ustedes aprender a hablar correctamente. No disfiguren el lenguaje, se están quedando en el pasado. Bueno, sí se llama así como usted dice, Cañada Chica Antigua, pero nosotros, los que vivimos ahí, le decimos de cariño Antigüita, señora. ¿Señora? ¿Me dijo usted, señora? Idiota ignorante, ¿dónde me conoces los hijos? ¿Cuál marido me has conocido? Fíjate cómo me hablas. Soy señorita a mucho orgullo. Grábatelo, señorita, aunque te cueste. Y del error no te lo voy a corregir para que se te quite lo respetuoso y para que te enseñes a tratar a una señorita, Y no te rías, pendejo. Mejor ya vete con el mugriento chamaco, porque si no, le despedazo su acta y sin registro se queda.
Así que los humildes padres del pequeño José Rábano escondieron el acta y salieron a toda prisa. Ya cuando salían, una voz de hombre dijo con ironía: pinches indios, también dicen que tienen sentimientos. Antigüita, antigüita, vaya cariño que le tienen a su pueblo, antigüita. Mientras tanto, los padres de José Rábano, sin saber qué hacer, se quedaron en el patio de la presidencia municipal temerosos. No pasó mucho tiempo cuando nuevamente se dejaron escuchar gritos de la misma secretaria, que ahora regañaba a un joven que había ido presuroso a preguntar por su precartilla militar, diciéndole prácticamente el mismo discurso. Al escuchar esto, cargaron su chilpayate y se alejaron lo más pronto posible, y nunca más volvieron a pisar la presidencia municipal para cambiarle el acento del apellido del chamaco. Total, ¿qué tanto es tantito? Solo es una rayita por encima de una letra. Para algunas personas, Antigüita era un pueblo polvoso de indios otomiteros, pata rajada, de hombres sudorosos, apestosos, piojosos y con la cara sucia. Era un lugar de mujeres cabizbajas, despeinadas y con la cara triste. Era un montón de casas de penca perdidas en el inhóspito destino, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza. Era gente que no valía, gente que no se contaba, ni valía la pena agregarla en el mapa. Para las gentes extrañas era después también unas casas de adobe sin gracia. Pero para los que tenían sentido de pertenencia, Antigüita lo significaba todo. Significaba un lugar donde vivir, una tierra que cultivar con esperanza, un pueblo que defender. Vivir en Antigüita era amar el canto matutino de los gallos que despertaban al indio, al campesino, al labrador. Era disfrutar del cantar cotidiano y alegre de los pájaros, de los gorriones, de las jonguitas, de las calandrias, de los jilgueros, de las filomenas, del misterioso pájaro tutubilín. Era contemplar año tras año la llegada inolvidable de las golondrinas. Era contemplar los paisajes llenos de magueyes, de nopales, de choconosles. Era subirse a esconder entre las ramas de los árboles de pirul, de los huizaches y por supuesto de los mezquites. Era disfrutar de su sombra, de sus frutos, de sus tunas blancas, verdes, rojas y amarillas. Era caminar bajo las lluvias de septiembre buscando chinicuiles en los magueyales. Era encariñarse con los perros corrientes, caquésicos y pulgosos, pero fieles y amigos todos ellos. Era correr tras el balido alegre de las borregas saliendo temprano a pastorear. Era ver, sentir y escuchar el mugido de las vacas enflaquecidas, recién paridas, lambiendo su becerro recién nacido y dejándose plácidamente ordeñar. Era caminar por sus sinuosas veredas para cortar camino. Era correr a toda prisa para llegar al camino real, conocer y ver pasar los carros que de cuando en cuando pasaban por ahí. Era poder mirar la luna llena, soñar con las estrellas, maravillarse con los cometas. Era mirar el andar nocturno de los conejos, de las lechuzas. Era voltear al cielo y ver a una parvada de sopilotes que buscaban con su aguda mirada un cadáver que siempre encontraban. Era saciar el hambre con gusanos, con insectos, con frijoles, con tacos de tortillas acompañados con granos de sal. Era curarse las enfermedades con remedios caseros ancestrales. Era saludar al vecino, a la vecina, al compadre, a la comadre, al amigo inolvidable. Era sentirse orgulloso de pertenecer a este terruño querido, a este pedacito de patria, a este cachito de este México nuestro. Aunque la cañada, el riachuelo que cruzaba por el pueblo y que dio origen al nombre de este pueblo, ya tenía muchos años que se había secado con un estiaje permanente. Don José Rábano y Doña Nachi, capítulo 4. Pronto la recién casada se dio cuenta que la vida de casados
no era como se le habían platicado. Aparte de roncar, don José Rábano era un poco pedor, pobre y con uno que otro defecto de su campirana vida. Las costumbres del Valle del Mezquital variaban de una región a otra, de un pueblo a otro, de una familia a otra. La falta de dinero no era temporal, era permanente. Y parte de la vida cotidiana misma, aunque solo eran ellos dos. Los centavos que ganaban en el campo no alcanzaban para nada, incluso ni para medio comer, ni para medio vestir. Los vestidos bonitos que lucía de soltera, poco a poco la vida campirana se los fue carcomiendo, y aunque don José Rábano puso todo su empeño, no le salían bien las cosas. La primera gran prueba de fuego fue aquella vez que acudió presurosa al tianguis. Ella creyó que era ir tranquilamente de compras, pero qué decepción se llevó, porque el primer inconveniente es que don José Rábano la llevó caminando los 3,5 kilómetros que separaban a Antigüita de la gran ciudad de Mañutzi. Al principio fue todo divertido, pero poco a poco se fue percatando que las medias y sus zapatos se fueron llenando del polvo del camino. Ya en el tianguis se engentó a más no poder. Le molestaba que las gentes la empujaran sin ninguna consideración. Le costaba trabajo pasar entre tanta gente que iba y venía, cada quien a su paso, haciendo sus compras, mercando aquí y mercando allá. Le fastidiaba que las marchantas la jalaran para ofrecerle sus hierbas, sus mecates, sus pomadas, sus cajas de cerillo. Se hartó pronto del griterío de los fruteros, de los chicharroneros, de los barbacoeros, de los maiceros y de cuanto tianguista pregonaba sus productos, casi con desesperación. Doña Nachi apresuró sus compras para salir pronto de aquel bullicio que la asfixiaba. Como llevaba poco dinero, apenas le alcanzó para lo más indispensable. Cuando estaba por abandonar el tianguis, se topó con un hombre de aspecto rudo que llevaba enredada en el cuerpo una serpiente de cascabel con la que pregonaba sus pomadas cura todo. De inmediato el terror se apoderó de ella, dio media vuelta y en ese giro que dio, perdió de vista a don José Rábano, que la acompañaba casi en silencio, por lo que empezó a dar vueltas por todo el tianguis, tratando de encontrarlo sin alcanzarlo, a columbrar entre tanta gente. Era el colmo de la desesperación. Se quedó parada en un puesto de rosas. Después de mirarlas con mucho detenimiento, cerró los ojos tratando de contener las lágrimas. Dejó sus bolsas en el piso, se llevó ambas manos a la cara y se dio cuenta de que su mente era un mar de confusión. Pensó en voz baja: esto apenas se empieza. ¿Qué razón tenía? Esto era apenas el comienzo. Estaba sumida en sus pensamientos que no se dio cuenta del paso del tiempo, hasta que una mano tocó su hombro y la trajo a la realidad. Era don José Rábano, que por fin la había encontrado. Se fundieron en un abrazo sin decir palabras, y ya para irse doña Nachi pidió una rosa que le costó un tostón. Era la primera rosa que compraría para plantarla en aquella tierra seca y hostil. Ya de regreso, don José Rábano le dijo que no se preocupara, que ya no caminarían, que se irían en la flecha de regreso. Pero lo que doña Nachi tenía era hambre, que aumentó cuando pasaron por los puestos de comida. Se le antojaba todo: la barbacoa, el consomé, las gordas de huitlacoche, de hongos, de flor de calabaza y de queso de hebra. Pero se tuvo que aguantar el hambre y el antojo, pues don José Rábano la apresuró para que no los dejara la flecha que recién saldría. Nada más de subirse a la flechota, ese viejo autobús destartalado que nada se parecía al tranvía en el que doña Nachi se transportaba de un lugar a otro en la antigua Tenochtitlan. Nada más de subirse percibió el olor a pulque mezclado con el sudor de los hombres del campo, que también se apresuraban a regresar después de vender sus productos y de mercar sus víveres para la semana.
No encontraron asiento, así que se quedaron de pie ante un suspiro de doña Nachi, que no decía nada. Había de todo: borrachos que hablaban con dificultad tratando de verter su opinión y de esta manera componer el mundo; señoras hablando en perfecto ñañú entre risas de alegría; niños jugando en el piso de la flechota; bebés recién nacidos llorando a todo pulmón, y mujeres tratándoles de amamantar con una chichi de fuera. El viejo autobús se llenó a toda prisa. Ninguna de las ventanillas se podía abrir, por lo que el calor era insoportable. De repente el chofer sube y de buenas a primeras empuja a doña Nachi de forma descortés, diciéndole que se recorriera para atrás, rematando con una frase: pásele para atrás, atrás hay otro chofer. Don José Rábano se molestó y casi se lía a golpes con el impertinente chofer. Doña Nachi controló a su marido y este paga el pasaje de ambos. El chofer enciende el autobús e inicia el viaje, ahora en el más completo silencio. Doña Nachi seguía pensando en silencio: esto es solo el comienzo. Y qué razón tenía. Cuando se llegó la temporada de las tunas, don José Rábano salía todos los días con sus guacales a la espalda, sus botes, su escoba y sus guantes de gamuza, que para variar estaban dando las últimas, y no regresaba hasta ya bien entrada la tarde con unas cuantas tunas blancas que amoroso le pelaba a doña Nachi, que nada más les agregaba sal y limón y con gusto se las saboreaba, aunque después se quejaba de su estreñimiento crónico. Todavía no le llamaban colitis, simplemente doña Nachi expresaba con dolor que no podía zurrar. Un día caluroso a doña Nachi le entró la curiosidad de ver cómo se cosechaban las tunas, así que estuvo insistiendo varios días para que don José Rábano la llevara a conocer su lugar de trabajo, hasta que por fin un día, seguramente después de una noche de pasión desmedida, lo convenció y lo acompañó. Solo entonces se enteró que don José Rábano tenía una bonita nopalera de 1 hectárea heredada por sus padres, y que para cortar tuna ocupaba 2 peones a los que le pagaba por día. Estando en el lugar de los hechos, doña Nachi pasó la mañana viendo el desarrollo de los trabajos y vio que su señor marido trabajaba más rápido que los peones, y entonces creció la admiración que sentía por él. Pronto el calor lo sintió insoportable, y por más que se cubría, sentía que el cutis se le quemaba, hasta que por fin se llegó la hora de la mandia, u hora de comer, el bendito itacate a la sombra de un verde mezquite, donde cada peón sacaba lo que había traído y todos comían de todo con singular alegría. Comieron con esa tranquilidad campirana, la cual da tiempo de charlar entre bocado y bocado. Al terminar se levantaron y procedieron a seguir con el trabajo. Un peón procedió a utilizar las escobas para quitarle las espinas a la tuna. Los 2 jóvenes peones, ajuareados con botas de hule, eran unos expertos en esa actividad, por lo que pronto las tunas quedaban bien brillosas de lo limpio que estaban, mientras don José Rábano hacía las lías para amarrar las cajas. Doña Nachi, sin decir nada, se acudió a agarrar una escoba y empezó a limpiar la tuna, pues era mujer y sabía muy bien barrer la casa en forma cotidiana. Entonces le daba duro a la barrida y se pasaba de un lugar a otro y metía los pies entre las espinas de la tuna y se la pasaba barre y barre, y luego empezó hasta a cantar. Fue precisamente cuando empezó a cantar que don José Rábano se dio cuenta de que su joven esposa estaba haciendo de lo que estaba haciendo, y entonces delante de todos la empezó a regañar, pero duro. Ese día fue inolvidable para doña Nachi, ya que con la limpiada de la tuna, además de regañada, terminó bien espinada, no solo de los pies, pues como no traía ni botas ni pantalones, las ingratas espinas volaron a sus anchas y se le metieron hasta donde no, y como a veces limpiaba con la escoba las tunas en dirección hacia sus pies, con mayor razón, las espinas se le clavaban sin misericordia. Al regresar a su casa, estuvo toda la tarde ocupada quitándose las espinas,
con sus aún largas uñas. Arrepentida estaba de haberse acomedido a ir a cortar las tunas, mientras don José Rábano fue a buscar al dueño del único carro de redilas que había en el pueblo, llamado el Ramírez, para que se lo llevara a Mañuzzi a vender sus tunas. Al otro día, doña Nachi insistió en acudir nuevamente a ayudar con el corte de tunas, para de esta manera ayudar a su joven esposo con los gastos de la casa. Pero como eran tan pequeña la nopalera, había que esperar unos días para realizar el siguiente corte. Por fin, pasaron 8 días, así que ese día se levantaron muy temprano y apenas desayunaron un café negro de olla acompañado con galletas de animalitos. Llegaron a la nopalera con doña Nachi muy entusiasmada, y ahora pidió un guante y un bote para entrarle de lleno al corte de tuna. Le costó trabajo cortar las primeras tunas, que incluso cortó mal ante los regaños de don José Rábano, pero después aprendió la técnica 14 y las cortaba perfectamente, e incluso se ponía al tú por tú con los peones. Ella iba y venía, doña Nachi por la rala nopalera con sus botes de tuna, haciendo más grande el montón sobre la paja. Otra vez la misma rutina del corte anterior: almorzar la mandia debajo de un mezquite grande. Al terminar de comer, empezar otra vez con la limpieza de tunas con las escobas. Pero ahora doña Nachi ya no cometía el mismo error del primer día. Había aprendido bien la lección y estaba lista para aprender la siguiente fase. Ahora tomó su guacal y lo empezó a llenar de tunas para posteriormente echarlas en el guacal del empacador, que a toda prisa empacaba la tuna, seleccionando cuidadosamente la tuna de primera y de segunda. Casi al finalizar, don José Rábano mandaba al peón más pequeño por ramas pequeñas de pirul para tapar las cajas. Fue así como doña Nachi se fue curtiendo aún más en las labores del campo. Gracias.